Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Seguimos conversando con Ati Snit, quien nos está mostrando los resultados de la última encuesta encargada por la mega cadena y realizada por su consultora. Ati, vemos justamente en pantalla, los compañeros nos van a ayudar, lo que estábamos diciendo en el bloque anterior, un desglose de lo que está ocurriendo con las familias paraguayas y qué se considera son los principales problemas, y esto vemos justamente está muy bien segmentado. A ti, por favor, si nos podés explicar Sí, qué es lo que están viendo las familias. están viendo las familias, que es una cuestión muy interesante. Y cuando nosotros analizamos los diferentes problemas o los las diferentes variables que hacen a que su situación económica esté hoy en una situación mala o normal, nosotros tenemos que uno de los problemas, eh, y acá es que te estaba comentando en el bloque anterior, la suba de la canasta familiar. Si nosotros analizamos, tenemos que un 41,1% de personas, de mujeres, del sector mujeres, manifiestan que un problema fundamental un problema fundamental que afecta a la economía de la familia es la suba de la canasta familiar. Y esto pasa de una manera interesante a las personas que tienen entre que tiene 26 a 40 y 45 y 41 y 60. Si vos analizás, entonces, ¿a quién le afecta más este tema de la suba a la canasta familiar? A la gente que está en el sector laboral, ¿sí? A la gente que está entre los 26 años y 60 años, porque ahí tenemos el porcentaje más alto. Tenemos que el 40,3% de las personas que están en edad laboral dicen que la canasta familiar es su principal problema, y el 45 y 60, 45% es su 41 y 60, el 45% manifiesta que la suba la canasta familiar. Entonces, si al sector que trabaja no le alcanza, obviamente eso hace que se ralentice la economía, ¿verdad? Después tenemos el tema del desempleo y cómo afecta a los jóvenes que tienen de 18 a 25 años, y tenemos un porcentaje mucho más alto en relación a los otros. Entonces, de que un 35,3% afecta al sector etario que tiene de 18 a 25 años, ¿sí? En relación a los otros números en que baja ostensiblemente. ¿Por qué? Porque este sector que tiene de 26 a más de 60 años ya estuvo o está en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué significa? Que tienen que haber estrategias que hagan relación a primer empleo o una suerte de empleo fuerte, ¿verdad? Diríamos una manera, empleo duro, ¿verdad? Y eso es muy interesante de analizar. Después, como verás, los otros temas que hacen referencia a acceso a la salud, a la inseguridad, si bien es cierto, son importantes. Dentro del margen se sigue manteniendo dentro del 10% en una línea paralela, ¿verdad? Entre menos del 10%. Y el tema también del transporte, del precio de combustible, o sea, el transporte es también un problema. ¿Para quién? Para la gente que está en el sector socioeconómico que trabaja. Un 11,3% de las personas que tienen de 26 a 40 años y que están en plena etapa laboral también manifiestan que lo que más les afecta es los precios del combustible, ¿verdad? Así también los precios del combustible. Entonces, es una cuestión. Y por otro lado, este, el acceso a la educación afecta ¿a quién? A las personas que están entre 26 y 40 años con un 7,4%, que son esas, son personas que probablemente están con hijos pequeños, que están ingresando al mundo educativo y al mundo educativo, y les provoca también una suerte del proceso. La educación per se es cara, ¿m? Es gratuita, pero es cara. Entonces es un indicador interesante de un análisis bastante completo. Cómo afecta el tema de la posibilidad de la adquisición de estos bienes y servicios, cómo afecta cuando lo sustancial no está proveído de una manera óptima. ¿Qué significa? Lo sustancial es la comida, la subsistencia, el transporte, y cómo uno va dejando las otras cosas, ¿verdad? Entonces vos tenés, por ejemplo, que el acceso a la salud
ya no es un tema fundamental, cuando sí nos estamos ahora con una epidemia de chikungunya, ¿verdad? Y estamos ingresando a una nueva etapa escolar y va pasando como a hacer problemas dentro de la familia menos importantes. ¿Qué significa eso? Que están optando por cuestiones de subsistencia. El 48,8% de la gente que está mal está optando por cuestiones de subsistencia. Así como te dije análisis descriptivo, pero así, los economistas te dirán las razones. Claro, sumamente interesante a ti también el desglose que ustedes realizan. Sí. En la siguiente placa, inclusive tenemos otra pregunta con un alto nivel de desglose. Le pido también a los compañeros que veamos lo que Sí. está justamente en pantalla ahora mismo. ¿Cómo evalúa la situación económica del Paraguay en este momento? ¿Nos recordás, a ti la encuesta se hizo en el mes de febrero? Claro, la encuesta terminamos Es ahora el muy reciente. 28 de febrero. Ujú. Se publicó el 28 de febrero, terminamos unos días antes. Y ¿cómo evalúa la situación económica de Paraguay? Cuando yo analizo mi situación económica y la de mi familia, nosotros tenemos que el 48,8 está mal. Pero cuando yo analizo el tema macro, cómo está Paraguay, cómo está el país, la percepción que tengo y la opinión que tengo es que Paraguay está mal, que la situación económica del país está mal. Tenemos un 74,6% de personas que dicen que la situación económica está mal. Y tenemos el amarillo que no veo bien, pero creo que es por la luz, un 18,5, ¿es verdad? 18,5. 18,9. 18,9% de gente que ve como una situación económica normal. Y acá sí que la situación económica buena es mucho más pequeña, es 3,7, porque esto hace referencia ya a lo macro, no hace referencia a lo pequeño de mi hogar, hace referencia al país. Y la percepción que tengo es que la situación está mal a nivel Paraguay. Y hay un desagregado muy interesante de los lugares en donde se percibe más. Y ahí tenemos en donde se percibe que la situación socioeconómica está mal y tenés los departamentos que podrían considerarse que están en una situación socioeconómica en mayor desventaja que los otros departamentos. Y tenemos, por ejemplo, Concepción. El 98,6% tiene de la población que está en el departamento de Concepción, sí que su situación económica está mal. Imagínate el número, sí. 98,6%. En San Pedro, que es el departamento más pobre, uno de los departamentos más pobres del país, que tiene agricultura, que tiene la zona rural, tiene 99,1%. El porcentaje es altísimo y tenemos también los otros dos, que son las zonas de frontera, que son Alto Paraná y Amambay. ¿Qué implica eso? Que probablemente, y la zona de Caaguazú y Caazapá, que están con una percepción o con opinión de que la situación socioeconómica es más mala. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque de alguna manera nos está contando dónde están los más pobres y dónde están los más pobres y dónde están los problemas. Amambay era una zona de comercio muy interesante hace unos 10 años. Hoy aparentemente ya no por los números, ¿verdad? Donde la situación está crítica, y también Alto Paraná. Y estos indicadores económicos se pueden reflejar con números duros que tenemos de información primaria. ¿Qué implica eso? Tenemos documentos, tenemos la cantidad de movimiento financiero que hay en esas zonas, entonces se puede contrastar con información primaria, ¿verdad? Entonces, con información secundaria, perdón, que son publicaciones en medios, análisis de economistas, y de alguna manera nos da, la percepción de la gente nos da la razón de cuáles son las zonas en donde hay más problemas económicos, que es una cuestión muy interesante. El tema del empleo también es sumamente importante a ti, es un tema que abordan dentro de la encuesta. En la siguiente placa justamente tienen una pregunta específica que guarda relación con el tema del empleo. Le pido a los compañeros que por favor lo veamos en pantalla. Claro. ¿Cómo evalúa la situación del empleo en el Paraguay en este momento? Una dinámica, un comportamiento bastante similar al caso anterior, a ti. Claro, tenemos un 75,2% de personas que dicen que la situación del empleo está mala. Y tenemos un porcentaje que la situación del empleo 18,5% está normal, que es bueno, un 3,2%. Probablemente no es que no hay trabajo, sino que la gente está ganando el salario mínimo. Entonces que el techo del ingreso para la gran mayoría es el salario mínimo, un poquito más, ¿verdad?
Una familia tipo el que mamá y papá trabajan probablemente están con 2 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, la situación del empleo y el nivel adquisitivo de este grupo, y en el área urbana, en el área urbana. En el área rural estamos hablando de otros niveles de ingreso, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante de ver. eh, y otra de las cosas que se ve también probablemente acá, y que probablemente hay números en relación a eso, es la precariedad del empleo, ¿verdad? ¿Cuál es el empleo que está dentro de lo que es la seguridad del empleo, con todo lo que implica la seguridad social, ¿sí? Y lo que implica estar fuera de la seguridad social con el empleo. Y ahí me refiero a lo precario que puede ser el trabajo, ¿verdad? Lo precario que puede ser el empleo si bien es cierto, las leyes existen, están, la posibilidad de pagar un salario mínimo para mucha gente que da empleo es difícil, ¿verdad? Entonces, lo que te refleja acá es tres datos interesantes desde la primera placa. Primero, la baja posibilidad de la disponibilidad de efectivo porque no alcanza. Segundo, el tema el tema de que ha bajado la calidad del empleo, la necesidad del empleo. Y acá otro tema que podemos analizar acá, el tema probable de la precariedad del empleo, ¿verdad? Entonces, tres patas fundamentales de la percepción de la ciudadanía en relación a su situación económica. A ti en la siguiente placa, algo que nos dijiste que era sumamente importante o que era sumamente notorio dentro de una encuesta o de la encuesta que ustedes realizaron, el tema de cómo se van percibiendo temas como por ejemplo la corrupción. Sí. Le pido otra vez a los compañeros para ver en placa lo que está ocurriendo. Tenemos dos placas que están correlacionadas. Esta que sería general, en su opinión, hoy en día, ¿cuál es el mayor problema de Paraguay? Justamente se observa ahí la corrupción, la inseguridad y la pobreza y desigualdad social, junto con la inflación, como los principales. Ojo también con el tema de inflación. Antes no se notaba tanto la inflación en nuestro país, ahora es un tema prácticamente relevante para las familias. Y en la siguiente placa vemos desagregado esto a ti para que justamente también nos puedas comentar por franjas cómo se va viendo, cómo se va percibiendo brevemente a ti, porque nos estamos quedando un poquitito cortos de tiempo. Una variable nueva que sale de una manera, que sale en primer lugar es la corrupción, cosa que hace 10 años vos no veías en ninguna encuesta, ¿verdad? Cómo este tema pasó de hacer un tema que salía de una manera aleatoria a hacer algo que sale de manera transversal del sector socioeconómico más bajo al más alto, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento muy importante. Y acá tenemos que la corrupción es percibida de una manera transversal por los diferentes, tanto en mujeres y en los diferentes grupos etarios. Los diferentes grupos etarios es visto como un problema transversal, ¿verdad? ¿Por qué afecta desde el grupo que tiene 18 a 25 años hasta los más de 60? Tenemos un porcentaje parecido por encima del 20%. Entonces, ese es un problema que está pasando de manera transversal en todos los niveles socioeconómicos. Otra de las cosas que también, otro de los elementos que podemos ver ahora es el tema de la inseguridad. Algunos hablan de clima de inseguridad en relación a los números duros de la inseguridad propiamente dicha, pero la percepción que existe es que estamos en un ambiente de inseguridad, estamos en un clima de inseguridad. Entonces eso es un tema muy importante. Y otra de las cosas que tampoco se veía hace 10 años o inclusive 5 años, el tema de la inflación, que es un elemento nuevo y que la gente percibe. ¿Y percibe cómo? Percibe porque no le alcanza la plata. Algo está pasando, suben los precios. Esta semana me fui con 300.000, la próxima semana no puedo comprar lo mismo. Antes traía una bolsa al supermercado, traía una bolsita. Entonces la gente percibe lo que es la inflación hoy, cosa que antes no estaba en el imaginario de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque teníamos una inflación más controlada, ¿sí? Y otra cosa muy interesante también el precio del combustible, cómo sale el precio del combustible, que es una cuestión muy interesante, ¿verdad? Los precios en alza del precio del combustible. A ti te agradecemos muchísimo tu tiempo, muy interesante lo que estuviste exponiendo, es muy relevante el alcance que tuvo la encuesta y bueno, los números hablan por sí solos, se ve justamente la precariedad de la situación económica en nuestro país. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos contar contigo nuevamente en algún momento en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación.